¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Abraham Martínez. Isaac y Jairo Martínez están en la edición y los controles. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, su espacio, su conversatorio, en donde con nuestros invitados platicamos, conversamos de diferentes y muy variados temas. El día de hoy, si llegaste aquí por recomendación de tu abuelita, de tu tío, de tu prima, de tu vecino, de tu amiga, o llegaste aquí por error, casualidad o coincidencia, si en este momento estás esperando a que te llegue la pizza que pediste por aplicación desde tu celular, acomódate, porque vamos a platicar. Bien, amigos, muchas gracias por continuar aquí con nosotros. Apreciamos mucho el valor de su compañía y con el gusto de siempre les invitamos a que nos sigan en las diferentes plataformas, Spotify, YouTube y ahora en Facebook, que se suscriban si no lo han hecho, que le den me gusta a los episodios que les hayan gustado, que les hayan interesado, que les hayan dejado algo de provecho y, por qué no, que nos compartan y nos recomienden con sus amigos y, claro que sí, que nos hagan llegar sus comentarios. Estamos prestos y dispuestos a recibirlos. Y el día de hoy me encuentro con un invitado que ya nos había acompañado en una primera temporada, pero con su testimonio. Si no lo han escuchado, por ahí les vamos a dejar el enlace para que también escuchen el testimonio, y me refiero a Emilio Beltrán de la Fuente. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas noches. Gracias, Abraham. Buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias. Ahora sí que siéntete como en casa. Sí, estamos aquí con Emilio, amigos, y a lo mejor por ahí ha de haber algún despistado que no sabe quién es Emilio, a qué se dedica y todo eso. Así es que, Emilio, te voy a dejar que te presentes, que digas quién es Emilio, quiénes integran su familia, qué te dedicas o a qué te dedicaba, lo que tú quieras decirnos acerca de ti. Para que muy bien, Abraham, muchas gracias. Mi nombre es Emilio Beltrán. Básicamente ahora me pagan por no trabajar, ya estoy jubilado, así que esa es ahora mi ocupación. En el sentido laboral, pero gracias a Dios hay muchas cosas que podemos hacer y que es algo que estamos tratando de aprovechar el tiempo. Yo me reúno en la iglesia de Valle Verde ya desde hace muchos años, y pues convertido desde hace ya casi 50 años. Entonces, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Claro, pues ese es Emilio Beltrán, para aquellos que no lo ubicaban. Y, amigos, pues los invitamos, como cada episodio, a que se tomen un cafecito con nosotros, un té, un refresco, un juguito, lo que ustedes quieran. En este caso, Emilio, ¿qué estás tomando? Agüita traída del Himalaya, y con nosotros mi clásico y tradicional café. Así es que acomódense, porque vamos a platicar con Emilio precisamente de la importancia que tiene el reunirse en una iglesia, porque venimos de un proceso o de una contingencia en donde estuvimos encerrados prácticamente mucho tiempo, y durante ese tiempo y después de ese periodo de pandemia aumentaron muchísimo las reuniones remotas o las reuniones vía Zoom, vía Teams, vía Facebook, muchas modalidades que, en cierto sentido, una ventaja de la tecnología es esa, ¿no? Que en este momento de la historia tenemos a la mano muchas herramientas para podernos conectar con gente al otro lado del mundo. Sin embargo, este periodo, que fueron 2 años, casi 3 años, como que dejó en mucha población cristiana como que una costumbre, ¿no? De que, bueno, pues si ya me reúno así por vía remota, pues así le voy a seguir, ¿no? Algunos se quedaron en esa modalidad y pues ahora lo que hacen es que seleccionan su canal favorito o su predicador favorito en internet o en alguna plataforma y pues ponen sus prédicas, ¿no? ¿Qué hay que decir de esto? Fíjate, Abraham, que esto me hace pensar en el tiempo de mi conversión. Cuando yo me convertí en 1976, realmente yo era un ignorante acerca de iglesias cristianas, reuniones, actividades cristianas, pero cuando me convierto al Señor empiezo a entender en
la lectura de la Biblia, mi necesidad de estar en un lugar, porque yo conocí el Evangelio básicamente a través de dos personas, y entre esas dos personas, una de ellas en la escuela, donde yo estudiaba en ese tiempo. Así que mi conocimiento de iglesia no estaba presente en ese momento porque desconocía, pero llegué a la comprensión de mi necesidad espiritual y por lo tanto, cuando estuve escuchando el Evangelio en los meses que estuvo esto sucediendo, no necesariamente en una actividad precisa de una reunión o de un compromiso hecho entre la otra persona y yo, sino circunstanciales, porque me veía en la escuela y me hablaba de Cristo, me veía y me hablaba de Cristo. Cuando me convierto, pues yo no conocía una iglesia realmente cristiana, no entendía eso, no sabía nada de eso. Al poco tiempo, cuando me empiezo a reunir en una iglesia cristiana, porque mi temor era así también, bueno, ¿dónde es el lugar donde debo de reunirme? Sí. Y por lo tanto, pues tampoco entendía eso. Sabías que había una iglesia donde se reunían demás creyentes, pero no sabías ni cómo, ni dónde, o sea, no tenías nada de no conocimiento tenía de eso. realmente una idea clara de dónde exactamente ir. Al fin se me ayudó por una de las personas que me habló de Cristo sobre la necesidad de reunirme en una iglesia cristiana, pero esa persona familiar también mío no estaba en Torreón, entonces no me podía ayudar aquí en Torreón porque él tampoco conocía alguna iglesia aquí. Pero bueno, ¿qué fue lo importante de eso y por qué lo menciono? Porque cuando ya tengo un lugar donde reunirme, empiezo a conocer más la Biblia, las Escrituras, y empieza diríamos, a afectar mi conocimiento y mi impacto de lo que el Señor me empieza a hablar a través de la Escritura. Veo la necesidad personal de estar con más creyentes. Sí. ¿Sí? En ese momento esa era mi entendimiento, que era importante que estuviera con más creyentes, conviviendo, compartiendo, recibiendo, etcétera. Pero ahora, con el tiempo, voy conociendo más las Escrituras, y esto cambia un poquito de la razón. Ya no es nada más porque siento la necesidad de estar, sino que ahora veo las bases en las Escrituras del por qué debería estar comprometido con una iglesia local. Okay. Y eso lo empecé a entender porque el principio básico de la iglesia pues es asamblea. Iglesia realmente significa asamblea. Y eso significa estar juntos y tener un compromiso juntos. Ahí empiezo a entender más sobre las razones de la iglesia. Posteriormente, como tú dices, lo que sucede con el tiempo, cuando nos llegó esta pandemia, había habido una anterior en el 2009, pero no ocasionó un trastorno de esta índole. Sí, no fue tan Fue igualmente masivo. grave porque no se conocía, pero ahí las ventajas fueron otras, que se encontró rápidamente un medicamento para tratarlo, y eso ayudó mucho a que no se extendiera. Pero cuando nos llega esta enfermedad de COVID, entiendo, porque yo estudié químico farmacobiólogo, y entiendo mucho pues que la gente nos hayamos preocupado porque efectivamente las cosas eran desconocidas. Sí. Y empiezo a ver también pues personas conocidas, allegadas, y también en la congregación, de que se enferman, y entonces vemos la verdadera condición de esta enfermedad. Entonces entiendo que existía una posibilidad, y eso fue la cuestión del control remoto o a través de sistemas digitales. Sí. El poder tener esta actividad sobre dos razones. Una es pues la gravedad de las circunstancias, y la otra pues también la constante exhortación de los gobiernos a aislarse, ¿verdad? Aislarse para no contagiarse, porque sabíamos que no había tampoco conocimiento de cómo íbamos a responder ante esta situación. Y yo insisto, yo entendí eso y está bien. No, como creyentes no es que seamos inmunes a enfermarnos. No. Entonces pensar, no, pues vamos a reunir nosotros
aunque nos enfermemos y pues no No importa. pasa nada, Dios no nos pasa cuida. nada. Y, ya, Y no es que eso no sea cierto, Ajá. pero tan es así que nos protegió, ¿no? claro. Pero también hay que ser conscientes de la responsabilidad del cuidado Sí. y la prudencia. Ujú. Entonces, por ese tiempo, pues al hablar los líderes de la iglesia aceptamos que era importante, pues cuando menos, a través de esta forma de vernos, a través de vía Zoom, que nos ayudaría a vernos cuando menos. No importa el sistema, en realidad, aunque las máquinas sean novedosas y etcétera, sigue siendo lo mismo, es como un teléfono, la diferencia es que te ves, pero realmente estás en distancia. Con los días empecé a darme cuenta, efectivamente, como dices, que algunos pues tenían la inquietud de, pues hasta cuándo, no sabíamos. Pero pasa el tiempo y empiezo a pensar, bueno, esto no es comunión, porque comunión es compañerismo, es relación, insisto, es el principio de las escrituras cuando habla de iglesia en Hechos capítulo 2. Así que la decisión de la familia fue, bueno, nosotros nos vamos a reunir, ahí vamos a estar en el local, si alguien quiere venir y estar con nosotros, está bien, los invitamos a estar. Como una respuesta a dos cosas, a nuestra propia necesidad, pero también empecé a notar que algunas familias empezaron a inquietarse respecto a buscar algún otro lugar donde estar, claro. O de plano pues existía la posibilidad de que pues fueran a otro lado, donde hubiera... Y hubo quienes se fueron a otra iglesia argumentando eso, es que así se reúnen y acá no... Así es. Y bueno, ya son otras motivaciones, otras circunstancias, pero todo esto que comentas pasó después de un buen tiempo, porque ya había... Por lo menos ya había vacuna, por lo menos ya estaba un poco más controlado la contingencia, y fue cuando poco a poco empezamos a regresar a las reuniones presenciales. Así es. Sí, esto no debería para nosotros como iglesia durar mucho tiempo. Me enteré de iglesias donde básicamente ya no regresó la gente que se reunía al 100%. Sí. Entonces hizo también mucho daño. Sí, claro. Ahora, ¿a qué me refiero con daño? Porque no se comprendía que esto no era más que temporal, esto no era para quedarse. Sí, ajá. Sí, por eso, sí, efectivamente hablé con algunas familias que tenían esa inquietud y pues animándolos, tratando, bueno, pues ahí vamos a estar nosotros, vénganse pues, aunque sea, si no estamos todavía todos y hay que respetar la decisión de los hermanos, pero ya estamos ahí, así que si quieren venir con nosotros. Claro. Como tú dices, efectivamente, pues ya teníamos la protección de vacunas y otras cosas que fueron ya una ventaja para nosotros. Ahora, pero insisto, eso era temporal y gracias a Dios pasó. Así que cuando empezamos a reunirnos nuevamente y empiezo a conocer pues que vamos a seguir todavía con Zoom. Yo sí hablé con los demás en el sentido de que pues esto ya deberíamos de terminarlo para motivar a que se vengan. Sí, que se reúnan. ¿Verdad? Pero bueno, la respuesta en ese sentido pues que había personas que a lo mejor ya había otra razón y la razón era básicamente las dificultades en sus traslados, enfermedades o crónicas, etcétera. Y bueno, pues está bien, pero yo insisto en que eso no es saludable porque no hay una comunión verdadera. Sí, ya es como una, o sea, no debería ser el principal medio para reunirse, o sea, se quedó como un recurso adicional aparte para grabar las predicaciones o para algunos que a lo mejor no andan fuera. Me ha tocado porque a veces en ocasiones nosotros que también estamos fuera como familia y nos conectamos pues para ver a lo mejor a los hermanos la predicación, pero es meramente temporal, ¿verdad? Es un fin de semana tal vez, no es de siempre, y con eso comentar cuáles son, primero quisiera preguntarte o que comentáramos
precisamente o versículos concretos de la Biblia donde dice que hay que reunirse, porque habrá algunos que digan, oye, pues es que, ¿para qué me reúno? O sea, ¿qué pudiéramos comentar de eso? Muy bien. En Hechos capítulo 2, cuando yo diría la iglesia realmente empieza a tener la formación, antes de eso pues eran los discípulos, los apóstoles y los que iban añadiéndose en la fe. Pero no vemos que necesariamente tenían actividades juntos, como empieza en el libro de Hechos el día del Pentecostés. ¿Sí? Es decir, ahí empezamos a entender en Hechos 2:42, ¿sí?, que dice que se empezaron a reunir para la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Y ahí yo diría, se empieza a comprender, empieza a funcionar esa congregación de creyentes en el mismo día en que ya no eran solo los apóstoles y los primeros seguidores del Señor, sino se habrían agregado ese día, como también dice ahí en Hechos, pues más de 3,000 personas que incluso bautizaron. Es decir, fue un trabajo ese día seguramente muy agotador. Pero empezaron a hacer actividades juntos. El Señor mencionó en los evangelios, en Mateo, cuando habla acerca menciona la iglesia, cuando habla con Pedro acerca de la iglesia. Pero todavía, en realidad, hasta el libro de Hechos empezamos a encontrar una amplitud. De hecho, en 72 ocasiones en la Biblia se habla el término iglesia. En otras se menciona como congregación, etc. Entonces hay diferentes maneras en las que se nombran, pero ahí está. Ahora, las cartas existen en el Nuevo Testamento dirigidas a iglesias, donde se define qué existe en esa iglesia. Y lo que existe en esas iglesias es personas, porque la iglesia es una asamblea de personas, ¿sí? Personas convertidas a Cristo, que están recibiendo enseñanza de las Escrituras. Al principio, pues lo que tenían del Antiguo Testamento, pero conforme el Señor iba dando revelación acerca de la nueva vida en Cristo, empieza a haber cartas. Y esas cartas se leen en las iglesias. Ahora, algunos podrían decir, bueno, en esos años no había radio, no había televisión, no había internet, no había, pues lo lógico es que era eso. No es un asunto de lo lógico, es un asunto de la instrucción. En Hebreos capítulo 10, 25, por ejemplo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más cuando veis además que aquel día se acerca. Entonces, no sería un tema hablado de esa manera si existiera la posibilidad de que pues cada quien ya creyó, pues ya eso es lo importante, ya no importa si nos volvemos a ver las caras cada o quien no. como pueda. No, la iglesia genera un compromiso con un grupo de creyentes, con un grupo de creyentes. Y ese pasaje que mencionas quiere decir que desde ese entonces en Hebreos, el escritor de Hebreos ya se había fijado que había gente que pertenecía a una iglesia y de repente dejó de ir, ¿va? Por eso dice, como algunos tienen por costumbre, o sea, ya era algo que se había acentuado desde los primeros años de la iglesia. Entonces no es algo nuevo. Así es. Es decir, empezó a existir la iglesia local. ¿Cuál fue la primera iglesia local? Pues Jerusalén. Obviamente donde la iglesia empezó a crecer. La iglesia se empieza a multiplicar, pero sin dejar de haber la iglesia de Jerusalén. Así que después de la iglesia de Jerusalén, pues están las diferentes iglesias donde el evangelio permitió el levantamiento de las asambleas o la iglesia a través de los hermanos que el Señor usó, como Pablo, Bernabé y otros, los mismos apóstoles, por supuesto, ¿no? Claro. Se iban estableciendo iglesias locales, de tal manera que se sabía muy bien dónde estaba la iglesia, diríamos, de Corinto, dónde estaba la iglesia de Tesalónica. Que nos lo facilitaron porque pues, le ponían el nombre de la localidad ciudad, donde estaba. Así es. Entonces, esa es también una referencia bíblica en cuanto a la región donde estaba, porque incluso a los Gálatas dice las iglesias de Galacia. Quiere decir que no había una, que había varias. Así es. Mínimamente dos, ¿verdad? Así Entonces, es. por eso les decía las iglesias de Galacia,
quería decir que había grupos de personas, asambleas en donde se dividieron geográficamente o como tú quieras, pero que había por lo menos mínimamente 2 grupos de hermanos, ¿no? Así es. De hecho, una de las tareas que Pablo le dio a Timoteo en relación a estos asuntos también era el establecimiento de ancianos. Ajá. ¿Sí? ¿Para qué tenemos ancianos en una iglesia si la iglesia no fuera entonces reconocida, entendida como la comunidad en Cristo o la comunidad de personas que iban respondiendo al Evangelio? Es decir, no es que se convertían personas y se dispersaban, se convertían personas y se juntaban. Eso es lo que también dice ahí en Hechos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y decir cada día la iglesia no era un ente pues diverso y disperso, donde nadie sabía dónde estaba, ¿no? Sí se sabía dónde estaba la iglesia. Y la comunidad no cristiana, la comunidad de gentes no convertidas, sabían quiénes eran los seguidores. Los identificaban perfectamente, sí, bien. Y que fue precisamente cuando dicen Hechos que fueron llamados por primera vez a los creyentes cristianos. ¿En dónde? En Antioquía, ¿no? Así es. O sea, fue un parteaguas para también la congregación como tal, los discípulos más bien, en donde se empezaron a establecer las iglesias, grupos de personas que se estaba formando el cuerpo de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, hoy en día existen, a partir tal vez de mediados del siglo pasado, pues empezaron a existir muchos medios a través de los cuales se podía alcanzar mucho más gente en cuanto a una predicación del Evangelio. Sí. Y eso era algo bueno. El problema es que con los años lo que empezó a suceder es que algunos pensaron en tomar cierta responsabilidad de enseñanza. Y eso ha ocasionado también que existan en las internet muchos predicadores que no son predicadores, sino que pretenden ser instructores de las escrituras. Y eso ahora también ha dañado para mí a mucha gente que piensa que, bueno, yo escucho en internet a tal o cual. No es que sea malo, incluso tiene sus riesgos, porque no lo conoce personalmente. Es decir, no se identifica de manera personal. Escucha lo que dice, pero así han sucedido muchos también que no han sido con el tiempo de buen testimonio. Precisamente ahorita que mencionas, hablemos de los riesgos de las personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito una iglesia, yo me conecto, como dices, me conecto a internet, a la iglesia que está, no sé, en Los Ángeles, California, transmite sus reuniones en vivo, me conecto y con eso. O ahora voy a tomar la reunión de unos hermanos allá en Sudamérica, o en Nueva York, o en Ciudad de México, donde sea, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos es justamente de que pierdan la comunión a la cual son llamados por el Espíritu de Dios. Por eso veíamos el pasaje de Hebreos 10:25, donde dice, no dejando de congregarnos. Porque el Señor, según primera carta de Corintios, dice que el Señor dio en el capítulo 1, que el Señor proveyó a la iglesia, les dice Pablo, de todo lo que necesitaban para la edificación. Efesios también habla en el capítulo 4 acerca de que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar a los creyentes. Podríamos decir, en aquel tiempo, al no haber una comunicación remota con nadie, pues era necesario estar. Pero no es nada más la única razón. Insisto, la comunión no puede ser remota, ¿sí? Ese es uno de los problemas principales de las comunicaciones ahora digitales. Es decir, sí, podemos vernos y escucharnos, pero eso no es comunión, ¿sí? Nos facilita poder hablar con las personas lejanas. Alguien dijo, incluso, no sé si la esposa de Steve Jobs, alguna ocasión, que había hecho muy buen trabajo para acercar a las personas que están lejos, pero dijo también que lamentaba que alejaba a las personas que estaban cerca. Así que esto tiene un efecto no solamente en la iglesia. Y la idea, por lo tanto, de pensar, el riesgo de pensar que escuchando en internet un mensaje y por lo tanto pues no necesito estar con los hermanos o en algún lugar comprometido, es que no es un asunto, no es una invención de los
de la iglesia ni de los líderes de las iglesias. Es el seguimiento de una enseñanza que el Señor da. Y quisiera citar, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios 11, donde, 25, donde se habla acerca del partimiento del pan, que Pablo les dice: en esto no os alabo, porque cuando os reunís, era una práctica, ¿sí? Era una práctica. Y el mismo Pablo habla en la carta de los Romanos, en el último capítulo: salúdenme a los hermanos que se reúnen en la casa de, etcétera. La iglesia tiene un espacio de compañerismo, de comunión. Había hermanos dispuestos a ofrecer sus casas como ocasión para esas actividades. Así que todo el fundamento de la iglesia está dado justamente porque la razón de la iglesia es el crecimiento, el desarrollo en comunión, el compañerismo, la enseñanza, la oración. ¿Cómo podían partir el pan si no estaban ahí? Si no estaban ahí, ¿no? Por eso, cuando lo empezamos a hacer por esta necesidad de la que hablábamos, bueno, yo realmente me sentía muy extraño tener la copa ahí entre nosotros y pensando que estamos haciéndolo con todos los demás lejos de mi casa, ¿no? Y más cuando a veces estábamos conectados en la reunión y veías puros cuadritos negros, aparte, donde no veías si realmente los hermanos estaban ahí, aparte, o nada más estaban escuchando, ¿eh? Entonces era bien común también ver reuniones con, no sé, 15, 20 cuadritos, pero todos con cámara apagada, y uno ocasionalmente ahí se veía. Así pero si de por sí la comunión no era tal cual, porque no estábamos frente a frente, pues ahora con cámara apagada, sí, a lo mejor lo pongo ahí para que vean que ahí estoy. Así es. Y pues no. Así es. Imagínate, nosotros que éramos familia y cuando menos alguno de mi yerno y alguno de mis más, podíamos reunirnos en la casa y éramos varios. Sí. Pero imagínate a alguien solo en su casa, sí, una hermana viuda, un hermano viudo, pues cómo le hacía. Entonces, no, eso realmente ayudó un poco para vernos cuando menos, y escucharnos, pero realmente no podríamos pensar de ninguna manera que esto es comunión. Y la escritura está llena de pasajes donde enfatiza la necesidad de estar juntos. Claro. No podría existir un compromiso de iglesia si no tengo realmente las posibilidades de estar con un grupo de personas creyentes. No puede haber maestros, profetas, evangelistas, pastores, etcétera, para la edificación en un solo lugar, y no habría necesidad de eso si al final lo encuentro aquí o en Estados Unidos o en Europa o donde sea, ¿no? Y decir, bueno, pues estoy escuchando un buen predicador. Yo no estoy diciendo que esté mal, lo que sí estoy diciendo es confundir eso con el sentido de la iglesia que el Señor levantó, ¿no? Sí, o sea, fuimos llamados a congregarnos, realmente a congregarnos como hermanos. El hecho de que tengamos recursos adicionales para escuchar una prédica, para verla, tal vez en vivo o grabada, es una herramienta, es un recurso adicional que, hombre, pues qué bueno, que podamos apoyarnos en material, en predicaciones, estudios que vemos aparte, pero nuestro llamado ha sido a reunirnos en una iglesia local. Y con eso, pues ahora vemos las ventajas. Digo, ya mencionaste tú varias, ¿no? Pero yo creo que una de las principales es, pues, vernos los hermanos, porque ¿qué dice la escritura? Que ay, se me fue, ¿cómo dice? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es. Qué mejor que estar con los hermanos, que estar viéndonos, saludándonos, abrazándonos. Yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en esta contingencia, yo decía, lo primero que voy a hacer cuando ya regresemos, darle un gran abrazo a todos los hermanos, porque era lo que se extrañaba. Fíjate, has usado 2 veces la palabra hermanos. La pregunta sería, ¿por qué hermanos? ¿Sí? Sí, ¿por qué nos dirigimos como hermanos, o por qué en la escritura encontramos ese concepto de hermanos? Muchos dirían, es que cuando alguien se une a esa iglesia, pues ya es un hermano, como un título, ¿no? Pero no es un título, es una familia. ¿Sí? Es una familia. Una familia cuyos miembros que viven bajo el mismo techo. Si alguien dijera, bueno, pues esta noche duermo en casa de fulanito, y otro dijera, yo no me esperen el fin de semana, y otro, no, pues yo
Y entonces, sí, claro, seguimos siendo hermanos, pero ¿cuándo nos vamos a ver? ¿No? Entonces, la idea incluso de este término es porque está dándole también un sentido familiar. La familia. ¿Sí? Le está dando un sentido de cercanía. Y vuelvo a insistir, en Efesios capítulo 4 habla de que Dios proveyó las cosas necesarias, los dones necesarios para la edificación de la iglesia. Y eso significa que si en Hechos 2:42 habla acerca de que se reunían para la enseñanza de los apóstoles, quiere decir que iban a recibir instrucción, iban a recibir enseñanza. La transmisión que el Señor Jesús dijo en Mateo 28 respecto, enséñenles las cosas que les he enseñado. Entonces, esa es una razón muy importante. Y contra esa idea de, bueno, recibo enseñanza de otros también. Sí, pero hay una correlación de enseñanza con también compañerismo. Y yo no puedo tener compañerismo con una computadora o a través de una computadora, ¿no? No puedo saludar a esa persona mano a mano. No puedo darle un abrazo, no puedo saber, porque esa persona me puede dar un mensaje, pero no me está escuchando a mí, ¿sí? Entonces yo no puedo darle ni recibir compañerismo, ni comunión. Entonces pensar en eso como una posibilidad o como una alternativa o como una modernización de la iglesia sería un grave error para el crecimiento y la madurez. Es útil, no se niega que es útil. Así es, pero no es el propósito. Simplemente, y es algo que a veces nos pasa o me pasa a mí cuando queremos transmitir un mensaje por WhatsApp, que es a lo mejor una de las redes más utilizadas. Quiero transmitir un mensaje y no es lo mismo escribirlo, lo lee la otra persona, pero no la lee con la intención con la que yo lo estoy escribiendo. A lo mejor yo estoy enojado y estoy escribiendo y la otra persona lo lee normal. O a lo mejor yo lo escribo tranquilo y la otra persona lo interpreta como enojo, porque no van las intenciones en el texto. En una llamada tal vez es más palpable, ¿no? El sentimiento, la intención. Y en persona pues no se diga. Entonces, simplemente cuando alguien en la iglesia está pasando por alguna situación difícil, alguna prueba, se acerca a algunos hermanos para pedir consejo, para pedir oración, apoyo, y es algo que no se va a poder hacer estando remoto. Hoy pues necesito un consejo de tal hermano, en la iglesia lo veo tales días, o a veces fuera de la iglesia, ¿no? Es también compañerismo, y va directamente con la persona y recibe ya sea la exhortación, el apoyo, el consuelo, lo que sea, porque está frente a frente. Así es, exactamente. O sea, por principio la iglesia es eso, ¿no? Un compromiso de comunidad. ¿Por qué local? Bueno, pues que es imposible que la iglesia esté en un solo sitio. Sí. Como dijimos, la iglesia al multiplicarse permaneció una porción en Jerusalén, otra parte empezó a crecer en otros lugares, pero la iglesia era la misma y un solo cuerpo en Cristo. Así que esa no era la razón. Es decir, no es que ya nos convertimos aquí, ahora vamos a otro lado todos y ahora los otros vamos a todos. Sí, y ya nadie se queda ahí. No, era el establecimiento de iglesias locales. Y sigue en incremento. Y sigue hasta que el Señor así es. lo permita, ¿no? Y entonces caemos en preguntar, o más bien pedirte a ti, Emilio, ¿qué le dirías tú a una persona que actualmente dice, es que no necesito reunirme? Yo ya he intentado reunirme, tal vez donde me reunía no me entienden, o tal vez no me parece tan edificante. Yo mejor me conecto a internet, veo el canal de tal iglesia, veo a tal hermano, a lo mejor hermanos o predicadores de buena doctrina, porque también hay que tener cierta madurez y discernimiento para identificar cuáles sí y cuáles no, porque pues así como en internet cualquiera pone cosas como este podcast, entonces cualquiera puede poner cualquier enseñanza fuera de la Biblia completamente y habrá gente que la crea.
Entonces tenemos que también tener ese discernimiento, pero en el entendido de que, bueno, estoy siendo analítico y sé que tales o cuales predicadores tienen buena doctrina, pues yo con eso me conecto cada domingo y tengo la disciplina de que cada domingo veo las predicaciones o me conecto a la reunión o tales otros días también, y yo aparte oro en mi casa, pero no se quiere reunir. ¿Qué le pudiéramos decir a una persona así? Muy bien, volvemos al asunto de por qué el Señor permitió el establecimiento de los dones y también los aspectos del liderazgo, o ancianos, obispos en la iglesia. ¿Para qué existía este concepto o esta idea, si se pudiera decir así, si realmente con el tiempo, el avance de todas las cosas, nos pensaríamos que deberíamos de modernizarnos y cambiar? Pues diríamos también con eso que entonces ya no hay necesidad de que haya maestros en la iglesia, ni líderes. ¿A quién van a liderar si no hay nadie? ¿Sí? Es decir, se pierde todo el concepto que la Escritura revela acerca de la iglesia. La otra es la sana enseñanza de las Escrituras. ¿Cómo se va a cuidar, como tú dices, la sana enseñanza de las Escrituras? Si realmente esto no fuera... La Biblia habla acerca del obrero aprobado por Dios, ¿sí? Sí. Es decir, cuando dice, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, Pablo se lo está escribiendo a Timoteo, a quien también le dice que sea un buen ejemplo para los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los que estaban ahí con él. Sí. ¿Sí? Si no vemos hermanos, ¿a quién le predicamos? Enseñanza. Si no vemos hermanos, ¿a quién edificamos? ¿De quién tomamos ejemplo? ¿De quién tomamos ¿A quién ejemplo? servimos? Así es. Imagínate las personas que no tienen ideas siquiera de cómo conectarse a un internet, etcétera. En realidad no habría ningún argumento para pensar que haciéndolo de esa manera, aunque yo sepa cómo hacerlo, por lo tanto yo soy exento del Espíritu de Dios que enseña a congregarse, y el pasaje que hemos repetido de Hebreos, ¿no? ¿Cuál era la preocupación según ese pasaje que comentabas también? Es decir, no dejando de congregarnos. Las razones tal vez eran distintas en ese momento de escribirlo. Sí. No era obviamente el internet ni a que escucharan mensajes a través de ese algún otro sistema. Son otras razones que todavía existen también. Pues sí, conflictos, enfriamientos, alejamientos, etcétera, etcétera, y que se empieza a repercutir en el alejamiento de la comunión, ¿sí? Que es probable que eso sucediera en esos tiempos. Sí, claro. No eran estas razones, pero hoy estas pueden ser unas razones, ¿sí? Pero eso no necesariamente justifica, ni ayuda, ni tampoco se puede dar la idea de que, no, pues está bien, muy bien, qué bueno que ya sigue escuchando el Evangelio, y la palabra de Dios, sí, y claro, la enseñanza. No porque haya aumentado la tecnología, quiere decir que ahora tenemos una excusa, un pretexto para no reunirnos. ¿Tienes algún otro pasaje para Sí, quisiera leer mencionar este pasaje de Hechos que ya he mencionado, pero lo quiero leer con... dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es Hechos 2:42. Hechos 2:47. 2:47. Este es de Hechos 2:47. Estas personas en el primer siglo, en los primeros años, en los primeros días, en que la palabra empezó a extenderse, pues sabían muy bien, insisto, que esto era importante porque habían creído. Yo dije al principio, cuando yo me convertí, no tenía idea realmente de una iglesia, y mucho menos si yo fuera a un lugar, que fue una oración durante esos días: Señor, ayúdame a saber dónde, porque pues también tenía el temor de caer en algún lugar que no era adecuado. Sí. ¿Sí?
Y creo que el Señor me ayudó a ir a un lugar de buena enseñanza. Y ahí hice mi compromiso. Ujú. Y lo chistoso es que no lo hice porque firmé algo, porque me inscribí con alguien, o porque incluso les dije, bueno, entonces, ¿cómo le hago para que me acepten aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sino que eres parte, vas entendiendo que eres parte de, Ujú. ¿sí? Por eso también, incluso, yo siempre he dicho que para que una persona se aleje de una congregación local donde tiene un compromiso, no es que el Señor no pueda darle una tarea especial y por lo tanto pues salir, como hicieron con Pablo y Bernabé de la iglesia de Antioquía. Salieron y fueron a muchos lugares, que otra cosa es que no eran viajes rápidos, No. entonces se alejaban mucho tiempo de la Sí. iglesia de Antioquía. Pero no es que estaban dejando de tener compañerismo con creyentes, era un equipo de trabajo y empezaban a tener compañerismo con los nuevos convertidos, ¿sí? Exacto. Entonces, por lo tanto, la razón de la iglesia en sí, la edificación, la enseñanza, la instrucción, el mismo partimiento del pan, pues tiene que estar relacionado con donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, congregados, Ujú. ahí estoy yo con ellos. Sí. Y cuando dice 2 o 3, así que no importa, pues aquí estamos mi esposa y yo, ¿no? Y somos Sí. 2. Ajá. No se trata de tomarlo de esa manera. El Señor Ajá. estaba diciendo más básicamente donde están juntos, Sí, claro. los que me siguen. En un contexto familiar, como Así decías. es. Y ahí es donde resalta el amor fraternal. Todas las cosas. Porque en la congregación no es nada más un grupo de personas que simpatizamos o que tenemos una misma creencia o que, pues yo estoy de acuerdo con él, como si fuera un club social, ¿no? Así es. Sino que tenemos un mismo sentir en el Señor, un mismo espíritu, y eso nos hace tener amor fraternal, como decías tú hace rato, de familia. Así Es un es. contexto más familiar, ¿no? Así es. Entonces, insisto, sería muy equivocado pensar que eso lo puedo adquirir a través de internet o a través de... A veces la idea que puede dar la persona es, no, sí, ese predicador lo conozco. No. Una vez lo vi. Él no le ha visto a usted nunca. Ni Ni se siquiera acuerda. sabe que está del otro lado de la pantalla. Por eso, insisto, cuando empezaron a utilizarse los medios que les daba pues la posibilidad de ampliar el auditorio para escuchar el evangelio, yo diría, pues qué bueno que hubo empezó a haber esa utilización de estos medios, pero no para la enseñanza, realmente no para la enseñanza, porque cualquiera que pretendiera enseñar a través de ello, dar enseñanza madura, profunda, etcétera, pues está diciendo que en su iglesia no hay gente como yo, sí, que le pueda dar estas cosas. Sí, pero porque eso no es lo que la Biblia dice. El Señor dice, insisto, en la iglesia, en Efesios capítulo 4, dice eso, que el Señor le dio a la iglesia, Efesios capítulo 4, en el versículo 11 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, aquí hay el término de evangelistas. Está bien, van a salir a la calle y van a ir a los lugares. Pero también habla de los pastores y maestros. Y el apóstol Pedro habla de los pastores como gente que va a cuidar de la grey. ¿Sí? En la primera carta, primera carta de Pedro, él habla de capítulo 5, él habla acerca de encargarle a los pastores de la iglesia de cuidar de la grey. Pues ¿qué grey va a cuidar si no hay grey? Si cada quien están sentados en sus casas escuchando a otra persona quien los conoce, etcétera. Entonces es ilógico pensar que eso puede, que puede suceder, ¿no? Por lo tanto es ilógico también pensar que eso es la iglesia. ¿Sí? Es como si alguien se inscribiera en algún club de deportes, algún club deportivo, y nada más toma los entrenamientos
por Zoom, Sí. por alguna plataforma y nunca va a entrenar. Así es. Vamos a jugar fútbol por internet. Yo soy el delantero, ¿va? Y en el momento en que yo grite gol es que ya metí un gol yo. Sí, aunque el otro ni cuenta se haya dado, ¿no? Pues, así de esa dimensión, así de ridículo, si podemos decir, así se escucha a alguien que no, yo no necesito ir a la iglesia porque pues aquí veo predicaciones. Así es. Entonces, pues, digo, pudiéramos seguir hablando de las ventajas, la ordenanza que hay con respecto a reunirse, congregarse, y a lo mejor alguien pudiera contraargumentar según su parecer de que no, es que la iglesia no me satisface o la iglesia, hay muchos, lo que mucha gente dice, en la iglesia hay muchos hipócritas, ¿verdad? Pero pues la iglesia no es perfecta, no Sí. hay iglesia perfecta. Así es. El problema a veces es que dejamos de voltear a vernos a nosotros mismos. Uh-huh. ¿En qué sentido? Lo débiles que somos, lo frágiles que somos, los altibajos que somos, pero si juzgamos a otros y decimos, bueno, te iba a decir dos razones por las que una persona podría salir de una iglesia a otra, yo diría. Uh-huh. Una es pues que cambie de ciudad y efectivamente no se va a poder seguir congregando donde estaba. Claro. Y la otra pues sería falsa doctrina. Uh-huh. Es decir, sería justificante para decir, después de haber acercado a quienes enseñan y si no están dispuestos a reconocer que eso no es verdad, pues yo diría, pues vaya y busque una iglesia sana. Uh-huh. Pero fuera de eso, los conflictos, las diferencias, los problemas interpersonales, en realidad no debería ser una razón para irme de una iglesia. Claro. Porque entonces, ¿dónde está aquella palabra del Señor que dice, ve y arréglate con tu hermano? Sí, exacto. ¿Sí? Y por lo tanto, pues no pensaría que eso sería una razón para decir, no, bueno, me voy a cambiar. Porque otro error de esto es justamente eso de ver, escuchar predicaciones diversas, porque hay mucha gente, más bien no poca, hay gente que tal vez no está discerniendo bien lo que se está enseñando, ¿verdad? Y a lo mejor no hay alguien cerca de él para decirle, eso no está, mira, Uh-huh. aquí en las escrituras dice. Sí, exactamente. Caen en creer todo lo que se les presenta sin realmente estudiar las escrituras. Así ¿no? es. Y el estudio de las escrituras, ¿dónde se da? En la iglesia. Aparte de lo que uno pueda estudiar individualmente, pero la iglesia es también para eso. Así es. Yo he dicho a las personas, y sí lo he hecho personalmente, cuando me dicen, si he compartido algo y creen que algo les haya servido, qué bonita predicación. Digo, no porque me hayan dicho muchas veces eso, pero cuando me lo ha dicho alguien, digo, ¿le ayudó en algo, hermano, lo que dije? No, pues que sí. Eso es lo más importante. Con eso. Sí, esa es la parte más importante. Uh-huh. Y si algo le ayudó, quiere decir que el Señor usó algo de lo que dije. Sí, claro. Para que le ayudara. Porque algo que olvidamos es que realmente nosotros no somos los protagonistas. Uh-huh. El Señor es el de quien son todas las cosas. Somos portavoces. Somos portavoces. La enseñanza no es nuestra. ¿Sí? Nada de lo que podamos decir de los asuntos espirituales es nuestro. Uh-huh. Es decir, no está inventado por nuestra sabiduría personal, etcétera, etcétera. Todo lo que deberíamos ocupar nuestros labios en la enseñanza es, como el Señor les dijo a los apóstoles, enséñenles lo que yo uh-huh. les he dicho. Otro aspecto del capítulo 13 del Evangelio de Juan dice que cuando venga el otro Consolador, uh-huh. Él les enseñará todas las cosas y recordará todas las cosas, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo va a usar estos dones que dice en Efesios y que no sé si ya lo leí, pero lo vale. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quién está diciendo Pablo esto en primera instancia? A la iglesia de Éfeso, a una iglesia, uh-huh. no a una persona independiente, individual, que allá está alejada de la iglesia y que también está recibiendo esa enseñanza y la va a usar. ¿Cómo la va a usar? ¿Sí? Es decir, se va a buscar su propio maestro, uh-huh. se va a buscar su propio profeta, uh-huh. se va a buscar su propia forma de reemplazar lo que el Espíritu Santo hace. No,
Por eso es Sí, inimaginable pensar que fuera de lo que la Escritura dice, puedo encontrar otros medios, otras formas. Cuando de veras exista una posibilidad de que está prisionero, aislado, etcétera, etcétera, y pues encuentre una manera de poder tener conocimiento constante de enseñanza, pues qué bueno. Sus circunstancias están así, pero no es lo que el Señor necesariamente va a usar siempre. Así que esa idea puede ser un error por riesgos de falsa enseñanza, riesgos de hábitos de iglesias que pues tienen diferentes formas de pensar en la vida cristiana, riesgos de pensar que pues cada quien elige una iglesia según su parecer. Alguna vez di un estudio donde mi título fue: las iglesias son como los vendedores de hamburguesas, ¿no? ¿De qué la quiere? ¿Sí? ¿Cómo se la preparamos? Sí, ajá. Porque parece ser que yo soy el que define la iglesia. ¿Cómo la quiero como yo? la quiero yo, ¿sí? Y no como es la iglesia del Señor, la iglesia establecida por Dios, no como la quiero yo. ¿Sí? Porque aquí sí permiten esto o aquello otro. Pues por eso me siento a gusto aquí. Ajá. ¿Sí? O aquí cantan la música como a mí me gusta. Pues por eso estoy aquí. Ajá. Entonces quien está definiendo cómo debe ser la iglesia soy yo. Sí. Quien está definiendo cómo debo de edificarme soy yo. Pero no le estoy dejando ese espacio al Espíritu de Dios, que es quien cuida a la iglesia, ¿no? Exacto. En la primera carta de Juan, el Señor dice lo siguiente, lo voy a leer para que quede muy, muy, muy claro, o lo más claro posible. Dice en el capítulo 2: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, y si lo que habéis oído desde el principio, es del 24, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. ¿Cuál es la tarea que según el Señor iba a hacer el Espíritu de Dios, el otro consolador? Era enseñar a la iglesia, ¿sí? Enseñar a la iglesia, ¿sí? Si hay, y vuelvo a insistir, la iglesia está compuesta por personas, por supuesto. ¿Cuáles personas? Creyentes. Pero esas personas reciben como iglesia local los dones y todo lo que necesitan para su crecimiento y desarrollo espiritual, que es lo que posteriormente sigue diciendo el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en ese mismo capítulo 4, cuando dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es el 4:12, del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, ¿sí? Ahora recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí utiliza varias expresiones que dan la idea clara de una reunión, una asamblea, una congregación, que es la iglesia, donde existen miembros, donde existen personas con diferentes dones, donde están las personas con esos dones, y todos reciben y dan para el crecimiento espiritual, ¿sí?
no puedo yo tener todas estas cosas que el Espíritu de Dios da a la iglesia si me individualizo. Ni el que está al otro lado de la pantalla me lo va a poder dar. Por más capacidades que uno tenga, Así solo es. No pues, son por telepatía, es decir, no va, ni tampoco se está comunicando personalmente. No sustituye en ningún sentido, ni antes ni ahora. Por lo tanto, vuelvo a insistir, estas cosas no fueron establecidas por nosotros. Entonces, si alguien dice, es que esta iglesia, pues tengo conflictos y mejor me voy a otra iglesia, es otra idea equivocada, porque el Señor, si es que lo cree de verdad, es el mismo allí que en la otra. ¿Cómo pues allá puede ser el Señor diferente? ¿Cómo se va a comportar el Señor diferente allí? A donde estaba, de donde cree que debe de salir, porque no fue capaz de arreglar su asunto para estar en comunión ni en compañerismo. Porque eso nos sucede a todos, o sea, todos tenemos en algún momento dado que pedir perdón, que acercarnos con alguien, etcétera, etcétera. O sea, eso no es parte de nuestras debilidades y nuestras de la necesidades. Interacción humana. Y ese es otro argumento que pudieran poner las personas que no se quieren reunir. No, es que para qué me reúno si después voy a tener problemas. Pero es parte de, o sea, es también como el Señor va trabajando en uno. Porque pues somos, como tú dices, somos seres humanos y tenemos todavía debilidades que el Señor quiere pulir, ¿no? Que ese es uno de los grandes aspectos interesantes y hermosos de la Escritura. No oculta las debilidades humanas de aquellos que se reúnen. La carta a los Corintios está llena de eso, la primera carta, ¿no? Es decir, parece ser que la razón principal de la escritura de la primera carta de Corintios fue corregir problemas, ¿no? Es decir, no estamos diciendo que seamos perfectos en el sentido de lo que ya vivimos ahora, pero sí estamos bajo la instrucción y enseñanza y la gracia de Dios para alcanzar la meta. De acuerdo. Emilio, pues ha sido un tiempo muy provechoso y esperemos que también para los que nos escuchan les sea de provecho. Si hay por ahí alguno que no, pues es que yo todavía no me siento listo para reunirme o no me quiero reunir por X o tal razón, esperamos que esto le haya sido de provecho. La Escritura lo dice, no nosotros, no lo dice un grupo de personas, la Escritura ya lo dice. Así es. Yo le diría a esas personas, reúnanse en su congregación donde estaban, o si no están aquí donde estaban o donde sea, busquen un lugar de sana enseñanza para que reciban su enseñanza, reciban comunión, compañerismo, los hermanos puedan ayudarle en sus necesidades, así como él a otros, etcétera. Es decir, una familia en Cristo, insisto, por eso ese concepto de hermanos no es un título de los cristianos, ¿sí? Habla simple y sencillamente de la hermandad como una familia en Cristo, porque la Escritura también define algo. Y pues bueno, agradecemos el tiempo, Emilio, que estuviste aquí con nosotros. Ya habrá tiempo de platicar de otras cosas derivadas de la iglesia, de por qué a lo mejor algunos se van, algunos no encuentran una iglesia, etcétera, pero ya será tema de otro episodio. Por lo pronto, amigos, muchas gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio donde también vamos a platicar.